Para comenzar, es muy importante entender que el derecho de propiedad es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución. Esto implica que toda persona tiene la facultad de poder usar, disfrutar, explotar y disponer de sus bienes. Sin embargo, este derecho no es totalmente absoluto como señala ahí, ya que está sujeto a ciertos límites que ya están establecidos por la ley. En este sentido, aparece el concepto de función social de la propiedad. ¿Qué significa esto? Que el uso del bien no solo debe beneficiar al propietario, sino también ser compatible con el bienestar general. Es por esto que el Estado puede regular e incluso intervenir en la propiedad cuando exista un interés social o colectivo. Bueno, ahora hablemos del conflicto. A partir de todo esto que ya les mencioné en la contextualización, surge un conflicto muy importante. Por un lado tenemos la inviolabilidad de la propiedad privada, que protege al titular frente a cualquier intervención arbitraria. Pero por otro lado está el Estado. Este necesita ejecutar obras públicas como carreteras, hospitales, proyectos de infraestructura que benefician a toda la sociedad por igual. Sin embargo, la Constitución resuelve este conflicto permitiendo la expropiación, pero bajo condiciones muy claras como señala ahí en la diapositiva. Uno, que debe haber una causa legal, debe estar establecido por la ley. Además, debe existir una causa de necesidad pública o de utilidad pública. Además, se debe pagar una indemnización previa y justa. Es decir, que el Estado no puede quitar la propiedad sin compensar adecuadamente al propietario. Desde el punto de vista del Código Civil, la expropiación es considerada un modo de extinción de la propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Que el derecho al propietario se extingue porque el bien pasa a un estado de manera forzosa, como señala el artículo 968, inciso 3 del Código Civil. Sin embargo, esta transferencia no es arbitraria, sino que debe seguir cierto procedimiento legal. Además, en el artículo 928 de nuestro Código Civil señala que la expropiación se rige por normas especiales, lo que implica que existe un marco normativo específico que regula cómo debe llevarse a cabo este proceso. En resumen, la expropiación solo es válida si cumple los tres elementos, esas tres condiciones: causa justificada, procedimiento legal e indemnización obligatoria. Continuamos con uno de los aspectos más importantes, que es el justiprecio, es decir, la indemnización que el Estado debe pagar al propietario. Esto no solo incluye el valor del bien como tal, que puede determinarse mediante tasación o valor comercial, sino que también incluye los daños generados por la expropiación. Entre estos daños encontramos el daño emergente, que es la pérdida directa, como el valor del inmueble o los gastos adicionales, y el lucro cesante, que se refiere a las ganancias que el propietario deja de percibir. El objetivo de este justiprecio, que es muy importante, es lograr una reparación integral, o sea, que el afectado quede en una situación económica similar a la que tenía antes de la expropiación. Ahora continuamos hablando de los sujetos del proceso, quienes son los que intervienen en este proceso, valga la redundancia. Tenemos al sujeto activo. En este caso es el Estado, obviamente. Este actúa en representación del interés público y tiene la facultad de iniciar el proceso de expropiación. Además, también tenemos el sujeto pasivo, que es el propietario del bien, quien resulta afectado por la medida y tiene el derecho de poder defenderse y recibir una indemnización justa. Además, también pueden intervenir terceros que tengan derecho sobre el bien, como usufructuarios o copropietarios. Pero también, por otro lado, tenemos a un juez civil que cumple un rol fundamental, ya que no reemplaza al Estado, sino que controla la legalidad del proceso. Es decir, que el juez civil es el encargado de verificar que se cumplan ciertos requisitos, que exista justificación y que el monto de la indemnización sea adecuado, actuando como una garantía frente al poder estatal.
Ahora en esta última parte vamos a ver cuál es el objetivo principal del proceso abreviado de expropiación. ¿Qué busca el proceso abreviado de expropiación? Por un lado, básicamente este proceso busca equilibrar dos intereses fundamentales. El interés público, que implica la construcción de obras, el desarrollo de infraestructura y el beneficio de toda la sociedad. Y por otro lado, el derecho de propiedad, que protege el patrimonio individual y garantiza la seguridad jurídica del propietario. Sin embargo, aquí surge un problema importante. El proceso abreviado se caracteriza por ser rápido, como lo dice su nombre, abreviado y simplificado, lo cual es positivo porque permite que las obras públicas se ejecuten con mayor celeridad. Pero al mismo tiempo, esa misma rapidez que lo caracteriza puede generar ciertas limitaciones. Por ejemplo, se reducen los mecanismos de defensa del propietario, el debate se centra casi exclusivamente en el monto de la indemnización y puede existir cierta desigualdad frente al poder del Estado. A partir de esto, aparece un riesgo jurídico. Si el interés público predomina en exceso, puede dar lugar a indemnizaciones insuficientes, a una afectación del derecho a la propiedad e incluso a un menor control sobre la actuación estatal. Por eso, como idea final, es importante señalar que este proceso no debe sacrificar derechos por rapidez. Siempre debe garantizar el debido proceso, la legalidad y sobre todo un justiprecio adecuado. La expropiación solo es legítima cuando logra beneficiar a la sociedad sin vulnerar los derechos del propietario. Bien, hablaré del quinto punto, que es el desarrollo del proceso abreviado en la etapa de la postulación. Bueno, el proceso inicia con la etapa de la postulación. En este caso, el tema de la expropiación es donde el Estado debe acreditar formalmente la necesidad de la adquisición forzosa de un bien inmueble. En este caso tenemos sujeto pasivo y sujeto activo. Sujeto activo, el Estado, quien va a interponer una demanda. Es por eso que estoy hablando del artículo 520 de los requisitos de la demanda, y el sujeto pasivo, es decir, el propietario o el poseedor del bien inmueble. Bueno, los requisitos de la demanda, 520, que nos habla que la demanda se presenta por escrito y debe contener la designación del juez, los datos del demandante, hablamos nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio, casilla, bueno, correo electrónico y casilla electrónico en el caso del abogado. En los, también si hay representante o apoderado, el nombre, su domicilio, una forma de representarlos, de cómo identificarlos. Por la parte del demandado, sus nombres y su domicilio. Debemos de presentar un petitorio claro. Hablamos de fundamentación fáctica y jurídica. Estas deben ser conexas, deben ser claras y deben ser precisas con el petitorio. Si es necesario, puedes interponer un monto. La demanda también debe contener los medios probatorios. Y por último, la firma del demandante y de su abogado. Bien, continuando, hablaremos sobre el artículo 520, que nos habla de los requisitos de la demanda, pero específicamente del tema de expropiación. Bueno, el artículo 520 nos exige la presentación de documentos técnicos indispensables, ya que es el Estado quien debe presentar los planos de ubicación, los planos perimétricos y la memoria descriptiva que delimiten exactamente qué área será afectada. Pero el núcleo económico del proceso lo encontramos en el inciso número 4, que exige presentar la tasación comercial actualizada debidamente motivada del valor del bien. El Estado no impone un precio al azar, sino que debe respaldarse en un informe técnico. Conjuntamente, el inciso 6 nos menciona que se debe condicionar la admisibilidad de la demanda a la presentación del certificado de consignación en el Banco de la Nación del monto de la indemnización justa y preciada. Esto materializa la garantía constitucional del pago previo. Si el Estado no demuestra que el dinero ya está depositado y a disposición del juzgado, la demanda sencillamente no nace a la vía jurídica, ya que recordemos que estos requisitos de la demanda son lo que deberá obtener. Bueno, para entender un poco mejor, el artículo 520 nos habla de copias certificadas de las disposiciones legales, autoritativa o dispositiva y ejecutora de la expropiación, copia certificada de los asientos registrales del bien por expropiar o en su caso, documentos técnicos de identificación y evaluación del bien a expropiar,
tasación debidamente motivada del valor comercial actualizado del bien a la fecha, como lo mencioné, la comunicación mediante la cual el sujeto activo ofrece un monto por indemnización justa y preciada, la compensación debidamente documentada presentada por el sujeto pasivo de la expropiación en su oportunidad, y el certificado de consignación de indemnización justa y preciada que incluya el valor de la tasación comercial actualizado y la compensación propuesta por el sujeto pasivo a favor del expropiado. Bien, una vez que la demanda supere este filtro riguroso y es admitida, se procede con el emplazamiento al demandado. Aquí notamos una característica singular del proceso abreviado de expropiación. El derecho a la contradicción del propietario está drásticamente limitado por la preeminencia del interés público. Lo podemos ver en la contestación de la demanda en el artículo 522, donde establece taxativamente que la contestación solamente puede sustentarse en tres causales específicas. La primera, que causal de caducidad; la segunda, nulidad de la resolución expropiatoria; y la tercera, disconformidad con el valor. Entonces, la primera es la caducidad del derecho, aplicable si el Estado interpone la demanda después de 6 meses de publicada la ley que autoriza la expropiación. La segunda causal ataca la nulidad, ilegalidad o incompatibilidad constitucional de dicha ley. Y por último, la tercera, que está en la práctica judicial, representa el mayor volumen de litigios, es la disconformidad con el valor de la tasación comercial actualizada. El expropiado no discute la necesidad de la obra, sino que centra su defensa en exigir un precio verdaderamente equitativo por la pérdida de su patrimonio. En este escenario de defensa, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo de protección vital frente a las afectaciones parciales, regulado en el artículo 523, que hablamos de la reconvención. Pero antes de la reconvención tenemos que hablar de los efectos de la declaratoria de rebeldía. En este caso, rebelde es cuando el expropiado no contesta. Si el expropiado no contesta, se presume legalmente su conformidad con el valor de tasación presentado por el Estado. Ante una afectación parcial del previo, el demandado tiene derecho a interponer una reconvención. Según el artículo 523, nos habla de la reconvención. La reconvención se limita a la pretensión de expropiación total del bien cuando la parcialidad sobrante carezca de valor o sea inútil. Es decir, esta figura exige la expropiación total del bien cuando la fracción sobrante sufra una desvalorización severa o resulte inútil para los fines a los que estaba destinado originalmente. El derecho protege al ciudadano al quedarse con remanentes inservibles. Pero aquí es donde surge la garantía procesal interesante. Si el propietario exige en su reconvención una compensación mayor por daños y perjuicios y el Estado la contradice, el juez ordenará al expropiado presentar una contracautela. La contracautela es esta garantía que debe prestar quien solicita una medida cautelar para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que dicha medida pudiera ocasionar al demandado si el proceso resulta infundado. Pero debe presentar esta contracautela mediante la fianza bancaria o la garantía real. Esto asegura que, si al final del juicio el juez determina que los daños no eran tales, el Tesoro Público pueda recuperar fácilmente cualquier exceso de dinero que se le haya entregado al demandado por adelantado. Ok, pero en los supuestos de subsuelo y sobresuelo. Bueno, si la expropiación de estos niveles impide el uso del suelo, el propietario tiene derecho a exigir la expropiación de la integridad del predio, es decir, tanto subsuelo como sobresuelo. Y el segundo punto, hablamos de la inutilidad del sobrante, que ya lo mencionamos, que dice la norma. Ocurre cuando el área restante no permite el uso económico original o queda por debajo de los límites urbanísticos municipales. Vamos a la etapa decisoria del valor económico, la audiencia de pruebas. A diferencia de otros juicios, aquí nos enfrentamos a una sesión de alta especialización técnica. En el artículo 527 de la audiencia de pruebas, se actúan las pruebas ofrecidas. En caso de discrepancia en el valor, el juez nombrará 2 peritos dirimentes para establecer el precio justo. Es decir, ante la inevitable discrepancia entre la tasación del Estado y la del expropiado, el juez designará 2 peritos dirimentes.
Esta audiencia especial debe realizarse en un plazo célere, no menor de 7 días ni mayor de 15 días, ya que el juez en este caso no es un mero espectador, sino el director de un debate pericial donde se confrontan las metodologías. ¿Cuáles metodologías? Pues eh, estas metodologías que emplean tanto los peritos de parte, ya que el peritaje dirimente es el corazón del juicio, y los peritos judiciales confrontan sus métodos con los peritos de parte para hallar el justiprecio. A la vez, el juez tiene el criterio de valoración, debe de valorar la tasación considerando el valor comercial sin incluir plusvalías en la obra pública. Un dato fundamental es que la sentencia final determinará quién asume el pago de los honorarios de los peritos dirimentes. Esto penaliza económicamente a la parte, sea el Estado o el privado, que haya presentado tasaciones maliciosamente infladas o ridículamente bajas, alejadas a la realidad del mercado. Llegamos a la parte de la ejecución y entrega del bien. El artículo 528 nos menciona que consentida la sentencia, el juez ordenará la transferencia de propiedad y la desocupación bajo apercibimiento de la sentencia. Es decir, una vez que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, se procede a la liquidación y ejecución. El juez requerirá al Estado que en un plazo de 10 días útiles consigne en el Banco de la Nación cualquier saldo actualizado fijado en la sentencia. Asegurando así el pago íntegro, el juez ordenará la desocupación bajo reglas temporales muy estrictas, según el inciso 6 del artículo 528. Para bienes muebles, el plazo de entrega es de 5 a 10 días, para predios urbanos se otorga entre 60 a 90 días, permitiendo la razonable reubicación del ciudadano. Para predios rústicos, agrícolas o industriales, el plazo se extiende de 90 a 180 días de atención a la complejidad logística de mover maquinaria pesada, ganado o acopiar cosechas. Vencidos estos plazos, el apercibimiento es el lanzamiento forzoso inmediato. Bien, hablando de la sentencia, se puede interponer recurso de apelación según el artículo 364. El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que les produzca agravio. Es decir, la apelación contra la sentencia que fije el monto suele concederse con efecto suspensivo respecto al pago final, pero no detiene la posesión si hubo una medida cautelar de por medio. Entendemos que la casación es este recurso extraordinario ante la Corte Suprema por infracción normativa o apartamiento de precedentes vinculantes, según el artículo 384 del Código Procesal Civil. Bueno, les hablaré acerca de la casación 3362-2021 Lima. Esta sentencia nos menciona que el Estado no puede alegar derechos de propiedad si no ha culminado el proceso legal de transferencia. Se reconoce el cobro de intereses legales moratorios desde el inicio de la ocupación de facto hasta la cancelación total de la deuda. Es decir, esta sentencia sienta un precedente contra el abuso del poder materializado en las expropiaciones de hecho. Cuando la administración pública ocupa físicamente un predio sin respaldo legal ni procedimiento previo. La Corte determinó que la falta de inscripción registral a favor del Estado es la prueba fehaciente de la ilegalidad de su posesión, sentenciando que el Estado no pueda alegar derechos de propiedad si no ha culminado el proceso legal de transferencia. Asimismo, validó que la defensa idónea para el ciudadano es demandar daños y perjuicios bajo la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual, como sanción a la inacción estatal y para resarcir la indisponibilidad de capital del dueño. Se ordenó el pago de intereses legales moratorios computados desde el primer día de la ocupación ilícita hasta la cancelación total. Esta vía de facto administrativa, cabe recalcar que ocurre cuando la administración pública ocupa físicamente un predio sin respaldo en una norma legal o procedimiento administrativo previo. No es un derecho absoluto, ya que está supeditada al bien común y a la función social. Esto faculta al Estado a iniciar procesos de expropiación, pero siempre bajo un control jurisdiccional estricto, ejercido por el juez civil, quien actúa como un garante de la legalidad. El punto central de esta expropiación es el justiprecio técnico, el cual mediante pruebas periciales aseguran una reparación integral para el ciudadano.
Así, nuestro marco legal logra equilibrar la urgencia de las obras públicas con salvaguardas esenciales como el pago en efectivo y derecho de reversión, evitando cualquier perjuicio económico injusto.